Hola familia Supra, buenas noches. Yo digo noches porque el video se estrena normalmente a las 10 de la noche. Pero qué bueno que están por acá. Hoy es 17 de abril, ya estamos en nuestro 11º libro, que es el primer libro de Reyes. Recordemos que el libro de Reyes estaba pensado a que fuera uno solo, pero debido a lo largo de sus capítulos, por eso lo dividieron en dos. Pero bueno, ya estamos en este libro, estamos leyendo acerca de Salomón, que ya terminó. Está terminando de construir el templo y bueno, vamos a seguir en esta lectura, así que vamos a comenzar. Dice: el cofre del pacto en el templo. Capítulo 8, dice: el rey Salomón se reunió con los líderes de Israel, los jefes de las tribus y la gente más importante de las familias de Israel. Salomón quería que todos estuvieran presentes cuando se llevara el cofre del pacto de Dios desde la parte antigua de Jerusalén hasta el templo. Esto ocurrió en las fiestas de las enramadas que se celebran en el mes de Etanim. Cuando llegaron, todos los representantes de Israel, los sacerdotes y sus ayudantes tomaron el cofre y se lo llevaron al templo. También llevaron el santuario y todos los utensilios dedicados al culto. El rey Salomón y todos los israelitas allí reunidos se pararon frente al cofre y le ofrecieron a Dios muchos toros y ovejas. Después los sacerdotes llevaron el cofre del pacto de Dios hasta el fondo del templo donde estaba el lugar santísimo. Lo pusieron bajo las alas de los dos grandes querubines. Las alas extendidas de los querubines cubrían el cofre y las varas que servían para trasladarlo. Estas varas eran tan largas que sus puntas se veían desde el lugar santo que estaba frente al lugar santísimo. Sin embargo, no podían verse desde afuera del templo. Así quedaron hasta el día en que se escribió este relato. Lo único que había en el cofre eran las dos tablas de piedra con las leyes del pacto. Esas leyes se las habían dado Dios a los israelitas cuando salieron de Egipto. Moisés se las había puesto en el cofre cuando estuvo en el monte Horeb. Dios en su templo. Cuando los sacerdotes salieron del lugar santo, una nube brillante llenó todo el templo. Era la presencia de Dios y por eso los sacerdotes ya no pudieron quedarse para realizar el culto. Entonces Salomón dijo: Dios mío, tú siempre has vivido en la espesa nube que acompaña al santuario, pero ahora te he construido una casa para que vivas allí para siempre. Salomón habla al pueblo. Luego el rey se dio vuelta y miró a todo el pueblo de Israel que se había reunido y estaba de pie. Entonces los bendijo y exclamó: bendito sea Dios, el Dios de Israel, que ha cumplido lo que ha prometido mi padre David. Pues le dijo: desde que saqué de Egipto a mi pueblo Israel, no he elegido ninguna ciudad de las tribus de Israel para que se construya en ella mi casa. A ti, David, te elegí para que gobiernes a mi pueblo Israel. Mi padre David deseaba construir un templo para adorar a nuestro Dios. Sin embargo, Dios le dijo: haces bien en querer construir una casa para mí, pero no serás tú quien la construya, sino uno de tus hijos. Dios cumplió su promesa. Ahora yo soy el rey de Israel en lugar de mi padre y he construido una casa para nuestro Dios. Además, he preparado un lugar para colocar allí el cofre del pacto que Dios hizo con nosotros cuando nos sacó de Egipto. Salomón ora por el templo. Entonces Salomón se puso delante del altar de Dios a la vista de todo Israel y levantó las manos al cielo y dijo: Dios de Israel, ni en el cielo ni en la tierra hay otro que se compare a ti. Tú cumples tu pacto y amas profundamente a los que te obedecen de corazón. Dios de Israel, hoy has cumplido una de tus promesas a mi padre. Ahora cumple también la promesa que le hiciste de que siempre sus descendientes reinarán en Israel si seguían su ejemplo. Por eso, Dios nuestro, cumple las promesas que le hiciste a mi padre. Dios mío, ni en el cielo ni en la tierra son suficientes para ti, mucho menos este templo que te he construido. Pero de todos modos te pido que escuches mi oración. Cuida de este templo de día y de noche, pues tú mismo has dicho que vivirás en él. Cuando estemos lejos de Jerusalén y oremos en dirección a tu templo, escucha desde el cielo nuestras oraciones y perdónanos. Si alguien perjudica a otra persona delante del altar de este templo,
jura que no lo hizo, escucha desde el cielo y castígalo, examínanos, castiga al que resulte culpable y deja libre al inocente. Si tu pueblo Israel llega a pecar contra ti y en castigo sus enemigos se lo llevan prisionero, perdónalo y tráelo de nuevo a este país que tú le diste a sus antepasados. Perdónalos siempre y cuando vengan a tu templo y se arrepientan de haberte ofendido. Si llegamos a pecar contra ti y en castigo deja de llover por mucho tiempo, perdónanos siempre, y cuando oremos en este lugar y nos arrepintamos de haberte ofendido, escúchanos desde el cielo y perdónanos. Enséñanos a vivir haciendo lo bueno y mándanos de nuevo la lluvia que nos quitaste. Si en este país no llegara a faltar la comida o nos llegara a faltar la comida, y nos atacaran enfermedades o plagas de hongos, langostas, pulgones, escúchanos cuando oremos a ti. Y si los enemigos nos rodean o atacan de alguna de las ciudades de Israel, escúchanos cuando oremos a ti. Y cuando en medio de este sufrimiento cualquier persona o todo el pueblo de Israel levante las manos hacia este templo y ore a ti, escúchalo siempre desde el cielo, el lugar en donde vives. Perdónalo, examínanos y danos lo que cada uno de nosotros se merece. Solo tú conoces verdaderamente a todas las personas. Así te serviremos y obedeceremos durante toda nuestra vida en esta tierra que nos diste. Cuando los extranjeros sepan en su país lo grande y poderoso que eres y vengan a orar este templo, escúchalos desde el cielo, que es tu casa. Dales todo lo que te pidan para que todos los pueblos del mundo te conozcan y obedezcan como lo hace tu pueblo Israel. Así sabrán que este templo lo construí para adorarte. Si tu pueblo va a la guerra y allí donde lo envías, ora a ti mirando hacia tu amada ciudad de Jerusalén y hacia este templo, escucha desde el cielo sus oraciones y ruegos y ayúdalos. Dios mío, todos somos pecadores, y si tu pueblo llega a pecar contra ti, a lo mejor te vas a enojar tanto que lo entregarás a sus enemigos. Ellos se llevarán a tu pueblo a otro lugar, lejos o cerca. Pero si en ese lugar donde tu pueblo está prisionero se vuelve a ti con toda sinceridad, atiéndelo. Si reconoce que ha pecado y actuado mal y te lo dice, óyelo. Si tu pueblo ora a ti y te ruega mirando hacia este país que le diste a sus antepasados, hacia la ciudad de Jerusalén y hacia este templo, escucha desde el cielo sus oraciones y ruegos y ayúdalos. Perdónale a tu pueblo todos los pecados y faltas que cometió contra ti. Haz que tus enemigos tengan lástima de él y lo ayuden, porque se trata de tu pueblo, el pueblo que tú sacaste de Egipto, donde sufría tanto como si hubiese estado en un horno ardiente. Escucha con atención mis oraciones. Oye a tu pueblo Israel. Escúchanos cuando te llamemos. Tú elegiste a tu pueblo de entre todas las otras naciones. Somos tuyos. Así lo dijiste por medio de Moisés cuando sacaste de Egipto a nuestros antepasados. Salomón ora por el pueblo. Salomón hizo esta oración ante el altar del templo de rodillas y con las manos en alto. Cuando terminó de orar, se puso de pie y bendijo a todo el pueblo de Israel en voz alta. Grande es Dios, que le dio paz a su pueblo Israel, cumpliendo así todo lo que prometió. No ha dejado de cumplir ni una sola de las promesas que nos dio por medio de Moisés. Pidamos a nuestro Dios que esté con nosotros como estuvo con nuestros antepasados, que no nos abandone, que ponga en nosotros el deseo de obedecer sus mandamientos, que nuestro Dios siempre tenga presente todo lo que hoy le hemos pedido, que nos ayude de acuerdo a nuestras necesidades de cada día. De esta manera, todas las naciones de la tierra sabrán que no hay otro Dios aparte del Dios de Israel. Todos ustedes, pueblo de Israel, entréguense totalmente a nuestro Dios y obedezcan todos sus mandamientos como lo están haciendo hoy. Salomón dedica el templo a Dios. Después el rey y todo el pueblo de Israel mataron animales para ofrecerlos a Dios. Salomón le presentó a Dios una gran cantidad de toros y ovejas como una ofrenda de paz. Así fue como el rey y todo el pueblo de Israel le dedicaron el templo a Dios. Ese mismo día el rey dedicó a Dios el patio interior del templo. Allí ofreció los sacrificios de animales, las ofrendas de cereales y la grasa de las ofrendas de paz. No presentó otras ofrendas en el altar de bronce que está delante del templo, porque el altar era pequeño y las ofrendas no cabían.
En esa ocasión, Salomón y todo Israel celebraron la fiesta de las enramadas, lo cual duró 7 días. Hubo muchísima gente, pues los israelitas habían venido de todas partes del país, desde Hamat hasta el arroyo de Egipto. Luego celebraron otra fiesta de 7 días, en total fueron 14 días de fiesta. Después que terminó la fiesta, el rey despidió al pueblo, ellos bendijeron a Salomón y se fueron a sus casas. Iban muy contentos por todo lo bueno que Dios había hecho a David y a su pueblo de Israel. Dios habla con Salomón, capítulo 9. Cuando Salomón terminó de construir el templo de Dios, su propio palacio y todo lo que quiso edificar, Dios se le apareció por segunda vez como se le había aparecido antes en Gabaón y le dijo: he escuchado tus oraciones y tus ruegos. Ese templo que has edificado será mío y en él viviré para siempre. Voy a cuidarlo, no lo descuidaré ni un momento. En cuanto a ti, Salomón, si te comportas bien y me obedeces en todo, Israel siempre te tendrá como rey. Tendrá como rey un descendiente tuyo. Así también se lo prometí a tu padre David. Compórtate como él lo hizo. Pero si tú o cualquiera de tus descendientes no me obedece, sino que sirve y adora a otros dioses, entonces expulsaré a Israel de la tierra que le he dado, abandonaré el templo que había elegido para que me adoraran, y todas las naciones se burlarán de tu pueblo. Ese templo no será más que un montón de ruinas, y todos los que pasen a su lado se asombrarán y se burlarán diciendo: ¿por qué Dios ha hecho esto con Israel y con este pueblo? Y se les contestará: porque Israel abandonó a su Dios, quien lo había sacado de Egipto. Su pueblo obedeció y adoró a otros dioses, desobedeció, y adoró a otros dioses. Por eso Dios ha traído todo este mal sobre ellos. Otras actividades de Salomón. Salomón tardó 20 años en construir el templo de Dios y su palacio. Para edificarlo, Hiram, el rey de Tiro, le dio a Salomón toda la madera de cedro y de pino y todo el oro que quiso. En total le dio 3,960 kilos de oro. Por eso, cuando terminó de construir, Salomón le entregó a Hiram 20 ciudades de la región de Galilea. Pero cuando Hiram fue a ver la ciudad que Salomón le había dado, no le gustaron, así que le reclamó: yo pensé que eras mi amigo, estas ciudades que me diste no valen nada. Por eso las llamó Kabul, que significa como nada. Y ese es el nombre que tienen hasta el momento en que esto se escribió. Salomón obligó a su pueblo a trabajar en la construcción del templo de Dios, en su propio palacio, en la plataforma, en la muralla que rodea la ciudad de Jerusalén y en las construcciones de las ciudades de Azor, Magidó y Geser. Esta última ciudad había sido conquistada por el rey de Egipto, quien después la quemó y mató a todos los cananeos que allí vivían. Tiempo después, el rey de Egipto le regaló esa ciudad a su hija cuando ella se casó con Salomón. Por eso Salomón reconstruyó Geser y también Bet-Orón de abajo, Balat y Tamar, que está en el desierto, Judá. Además, reconstruyó las ciudades donde se guardaban los alimentos y las ciudades donde se guardaban los carros de guerra. También reconstruyó los cuarteles de caballería. Todo lo que Salomón planeó construir en Jerusalén, en el Líbano y en todo el territorio que gobernaba, lo llevó a cabo. Salomón obligó a trabajar a todos los descendientes de los amorreos, hititas, fereceos, jebeos y jebuseos que habían quedado en el país, que los israelitas dejaron con vida. Ellos siguieron trabajando como esclavos hasta el día en que esto se escribió. Pero a los israelitas no los obligó a trabajar como esclavos, sino que ellos eran soldados, oficiales, jefes, capitanes, jinetes y conductores de carros de guerra. Salomón tenía 550 capataces a cargo de los trabajos, y ellos dirigían a los trabajadores en todo lo que tenían que hacer. Cuando la hija del rey de Egipto se fue de la ciudad de David al palacio de Salomón, al palacio que Salomón le edificó, el rey rellenó la tierra, el lado de la ciudad. Después de que terminó la construcción del templo, Salomón ofrecía sacrificios de animales y ofrendas de paz en el altar que había edificado para Dios y quemaba incienso ante él. Lo hacía 3 veces por año. El rey Salomón también construyó barcos en la ciudad de Eizón Geber, que está cerca de Elat, en el territorio de Edom, a orillas del mar de los Juncos. Hiram envió en los barcos a sus oficiales, que eran muy buenos marinos y conocían muy bien el mar. Fueron junto con los oficiales de Salomón hasta Ofir. Allí sacaron casi 14,000 kilos de oro y se los llevaron a Salomón. Y bueno, esa es la lectura del día de hoy. Espero que les haya gustado. Seguimos con estas
hazañas, ¿verdad?, que hizo Salomón. Y bueno, sigamos en esta hermosa disciplina. Dios los bendiga. Nos vemos el día de mañana. Dios los bendiga.